Bueno, primero que nada, agradecerte mucho, Natalia, que hayas atendido esta invitación. Esta reunión es con un objetivo muy específico, aunque el tiempo es corto, pero consideramos que era muy importante tener un diálogo en donde nos puedas presentar pues, lo general de tu propuesta, específicamente con los que integramos la red de Hermosillo Cómo Vamos y que hemos construido juntos esta agenda de las organizaciones ciudadanas, de los activistas, de los académicos, empresarios, toda esta comunidad pues, que aspiramos a construir juntos una mejor ciudad para vivir. Y consideramos que era muy importante darnos este espacio, aunque los tiempos de campaña son veloces y ágiles, al menos tener un pequeño espacio. Este es el grupo de personas. Pudimos haber invitado a todos los seguidores en redes sociales, pero no era la intención un evento masivo, sino un evento cercano. Entonces, muchas gracias. Aquí están quienes generosamente han dedicado cientos de horas a la construcción de esta agenda, miles de horas en sus vidas de trabajo comunitario, todos de manera generosa y comprometida. Entonces, pues bienvenida, gracias por estar aquí y pues te cedemos la palabra. El formato va a ser alrededor de unos 20 minutos de exposición y otros 20 minutos de diálogo para terminar a las 9:50 y de esa manera poder cubrir el programa. Muchas gracias y bienvenida nuevamente. Muchas gracias Arturo, muchas gracias Ernesto, gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos, muy amables, gracias, muchísimas gracias. Antes que nada, mi reconocimiento real, genuino, sincero, honesto a Hermosillo Cómo Vamos. Todos los candidatos y candidatas en todos nuestros discursos, debates, participaciones, ¿a quién citamos? A Hermosillo Cómo Vamos. Se han convertido en una institución, en una organización de la sociedad civil indispensable para entender Hermosillo. Gracias por ese trabajo que han hecho. Les agradezco muchísimo la dedicación. Sé que todo absolutamente es pro bono y eso es de verdad un ejemplo de cómo se puede construir ciudadanía. Les felicito por eso, les felicito por este último esfuerzo. Ya participé, espero ganarme mis 500 pesos de cafenio, lo voy poniendo sobre la mesa. No, muchísimas gracias por la labor que hacen, es muy destacable. Quiero platicarles un poco de la propuesta. Mi propuesta está dividida, digamos, en 4 cuadrantes. El primero tiene que ver con seguridad pública, el segundo con desarrollo económico, ciudadanía, y el cuarto con ciudad grande, esta ciudad de 1 millón de habitantes que ya es grande. Y un poco les quiero hablar de quien lo propone y básicamente les quiero platicar 4 cosas. La primera es que ha sido la única candidata que estuvo dispuesta a presentar 22 años de declaraciones patrimoniales. Porque a veces, ¿no?, el paso por el servicio público te lo observan como una debilidad, pero yo creo que es una fortaleza porque ya pasé la prueba del ácido. Empecé de muy abajo y he ocupado altas responsabilidades y aún así pude, quise y lo hice. Presenté 22 años de declaraciones patrimoniales, no la última donde puede estar lo que ya le huachicoleaste al servicio público, no al erario público, sino 22 años para que cualquiera pueda ver la trazabilidad. La otra es que soy la única que anda sin choferes, sin escoltas, sin parafernalia, sin el asistente del asistente, el que le cargue el portafolio, el que le cargue el portafolio del candidato. Poniendo el ejemplo de que se puede no agraviar a los ciudadanos con todos esos privilegios que da el poder. El tercero es que mi campaña es totalmente libre de plástico. Se van a generar, se calculan 1000 toneladas de basura electoral, no van a ser mías. No hay una sola lonita plástica mía, no hay una sola calcomanía en ningún carro, porque contra cualquier interés político está de verdad el interés de la ciudad y es no ensuciarla, no poner una lona que va a durar 30 días en la casa y 150 años rondando por el planeta porque es lo que tardan en biodegradarse. Y además he sido la única dispuesta a defender el recurso de la ciudad y ahorita vamos a platicar de eso. Dicho eso, lo platico porque tenemos los políticos que hacer un esfuerzo por no ser odiosos a los ciudadanos. Es una muy mala noticia para el circuito democrático que los ciudadanos odien a sus políticos porque luego llegan los populistas y rompen con el circuito democrático. La confianza en el circuito democrático es fundamental
Y en eso tenemos que sumar los políticos. Por eso quise empezar con eso. Lo segundo es la propuesta. Seguridad e integración social. ¿Por qué van juntas? ¿Por qué las junto? Porque la violencia profunda que vive Hermosillo, Sonora y México se alimenta de la desigualdad que vive la ciudad y que vive el estado y que vive el país. El crimen organizado ahí acude a reclutar a sus soldados infinitos. Mientras tengamos jóvenes en condiciones de marginalidad, que no se sienten actores sociales capaces de emprender y desarrollar un proyecto personal, dígase la escuela, el trabajo, una empresa, el crimen organizado encontrará siempre soldados para reclutarlos en su guerra y en su actividad. Y entonces, si no rompemos el ciclo de marginación y de pobreza y de desigualdad, no vamos a romper de fondo la violencia. Hay un concepto que ya ronda por el mundo que se llama paz positiva. Ese debe ser el deseo de la sociedad, es la paz positiva, y solo se puede construir si se rompe el círculo de marginación. Y esto se puede lograr, sí, y yo tengo fundamentalmente 4 propuestas. La primera es pegarle una sacudida al árbol del Implan, que todo el mundo le ha pasado por encima, basta ver cómo ha crecido la ciudad, y convertir el Implan en una agencia para la igualdad urbana. Esta agencia para la igualdad urbana lo primero que nos dirá es qué es calidad de vida, qué es igualdad urbana, cuáles son los minimórums de calidad de vida que deben tener las colonias y comunidades. Lo segundo que hará es hacernos un diagnóstico, dónde estamos parados en materia de igualdad urbana. Y lo tercero que hará es hacernos una agenda de trabajo. A 20 años, porque 3 años alcanzan para instalar el modelo, para hacer el diagnóstico, para tener los primeros avances y evaluar, porque tú no haces una política pública y te volteas para otro lado, haces una política pública y la observas en un bucle constante de mejora de la política pública. Y haremos una agenda a 20 años. ¿Por qué fallan las agendas a 20 años? Porque son imprecisas, porque dicen a 20 años promover el crecimiento verde. Eso es sumamente impreciso. Pero si nos hacemos una agenda a 20 años de cuáles son las colonias y comunidades que vamos a intervenir y cómo deberán ser en lo subsecuente las colonias y comunidades nuevas de la ciudad, entonces tenemos una meta que podemos evaluar, medir, observar constantemente en su especificidad. Y entonces sí avanzar en el mayor deseo de tener igualdad urbana, romper los ciclos de marginación y romperle la posibilidad al crimen organizado de que encuentre ahí sus soldados infinitos. Con infraestructura. 2, con los centros de integración juvenil. Decía Max Weber que no hay nada más cercano a la vida eterna que una agencia gubernamental, ¿no? La creas y para que la desaparezcas, ahí los que quieren achicar el gobierno lo saben. Tenemos que modificar la estructura gubernamental para adecuarla al momento. Yo propongo fusionar los esfuerzos del Instituto del Deporte, de Cultura y de la Juventud para ir y hacer intervención comunitaria profunda. Quien venga y les diga que hace prevención del delito porque llevó un torneo de ajedrez a la Kiwi, que eso no es prevención del delito. Un torneo de voleibol en las Lomas del Norte no es prevención del delito. Prevención del delito es intervención comunitaria profunda desde la infraestructura, desde los programas de blindaje a los jóvenes a través del deporte, de la cultura, y trabajar de manera a nivel de afectividades con sociólogos y psicólogos. Lo tercero es el programa Cero Hambre, cuesta 97 millones y va a salir de los 630 millones que esta administración se gastó en asesorías, porque no podemos integrar al desarrollo a nadie con hambre. Tenemos 42,000 hogares con hambre en la ciudad y necesitamos integrarlos al desarrollo. Y lo cuarto es hacerle una modificación al DIF, que el DIF deje de ser una institución que genera muy buenos candidatos, porque tiene salones llenos de sillas de ruedas para volantearlo, y hacer del DIF lo que es su verdadera vocación, la protección de las infancias y aspirar a tener una ciudad libre de trata de niñas y niños, de prostitución infantil, de pornografía infantil, de abuso sexual infantil y de violencia contra las infancias. ¿Quieren ustedes ver jóvenes y adultos rotos por dentro? Vean niños abusados. ¿Queremos de verdad integración? Tenemos que ir contra las grandes epidemias de las adicciones y el abuso sexual infantil que estamos viviendo en las colonias y comunidades.
Eso es prevención del delito. No es fácil, pero los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. Nos ha tomado décadas llegar a donde estamos. Tenemos que romper estos ciclos de marginación desde la perspectiva de políticas públicas. El altruismo lo hace perfectamente la sociedad civil. Los gobiernos hacen políticas públicas y le invierten presupuestos serios, de verdad. Lo segundo, evidentemente, es corporaciones. Para cumplir las normas oficiales mexicanas necesitamos 500 policías más. Hay que decirlo, eso necesitamos. Y los necesitamos más equipados, y los necesitamos mejor capacitados, y los necesitamos mejor ubicados, porque están hechos bola en los bulevares, a la cazafallas, los hemos convertido en una institución recaudadora y necesitamos devolverles la vocación de protección en las colonias y comunidades. Vamos por la Cámara que se va a aportar de manera personal cada elemento de la Policía Municipal para mejorar la interacción entre ciudadanos y autoridad, y vamos por el Uber Patrulla. Luego le vamos a poner un nombre machuchón, burocrático, ahorita le vamos a decir Uber Patrulla, que no es otra cosa más que el uso de la tecnología para cuando usted le habla a una patrulla, a una ambulancia, sepa qué unidad viene, quién viene, dónde viene, sobre todo en la división naranja que vamos a crear para pegarle de frente a la violencia intrafamiliar por razón de género, que ha crecido en meses, de unos meses a otros crece el doble. Es increíble el avance que tenemos en las violencias intrafamiliares y comunitarias. Aquí la mediación es muy importante. Hay mucha violencia comunitaria. Necesitamos a los mediadores y estoy proponiendo crear una unidad de mediación municipal. Esto es en materia de seguridad. Un poco, este mapa es el Hermosillo iPhone y el Hermosillo Android. Así están los iPhones, así están los Android. Así que si quieren saber dónde está el Hermosillo 1 y el Hermosillo 2, a lo mejor pegarle una ojeadita a este mapa no vendría mal. Desarrollo económico. Miren, en desarrollo económico hay muchas tareas que hacer. La primera es, sin duda alguna, la mejora regulatoria, y esta es una historia que les platican todos los que quieren ser candidatos. Pero hay que entrarle en serio y ya. Se ha vuelto cada vez más infernal hacer un trámite ante las oficinas gubernamentales. Necesitamos ir por una mejora regulatoria que nos permita tener, como decíamos, don Norberto, trámites limpios, rápidos, sencillos y transparentes. Tenemos tecnología, le podemos dar una gran transparencia al Estado que guarden los trámites que hacemos ante el ayuntamiento. También tenemos que preguntarnos qué economía queremos. Y esto implica que queremos economía digna, que no genere empleo precario, que genere empleo de calidad. Y aquí pues necesitamos hacer que la Agencia para el Desarrollo Económico salga de la burocracia y vaya a las manos de los empresarios. Yo propongo crear un gabinete participativo de crecimiento verde, que es una especie de gabinete mixto, es decir, donde estén distintos sectores de la sociedad, donde esté el sector público, donde esté el sector privado, donde esté el sector del conocimiento, donde esté el sector social, que son las organizaciones de la sociedad civil como ustedes, y los organismos internacionales de cooperación, de tal suerte que con este motor de 5 hélices podamos trabajar de manera conjunta para traer la inversión que queremos. ¿Qué quiere el inversionista cuando viene a una ciudad? ¿Qué busca? Pues que haya tierra, busca que haya servicios, energía, agua, gas, busca que el entorno regulatorio sea adecuado, busca tener acceso a mano de obra de buena calidad, busca tener acceso a proveedores, busca tener acceso a sus mercados. Bueno, por eso necesitamos un gabinete mixto y participativo donde entre todos podamos generar lo que los inversionistas buscan, lo que hace sexy a una ciudad para invertir. Tenemos el PIAT, durmiendo el sueño de los justos. Es una infraestructura que costó 150 millones de pesos, pues entre todos pidámoslo al gobierno del estado y convirtamos eso en una fortaleza para la ciudad. Luego está el tema de ciudadanía. No hay ciudad sin ciudadanía y no hay ciudadanía sin confianza. Necesitamos formar ciudadanía. Y necesita, pues, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿Que hay ciudadanía y luego buen gobierno? Primero hay buen gobierno,
Primero hay un buen gobierno que promueve infraestructura que se transparenta a través del tuobra.mx. Primero hay gobierno que transparenta sus adquisiciones a través de plataformas de compras transparentes. Primero hay un gobierno que permite que se evalúe a los servidores públicos a través de códigos QR y genera incentivos a los servidores públicos que más o que mejor atienden a la ciudadanía. Primero hay un gobierno que establece una plataforma de reconocimiento a quienes hacen ciudadanía, porque tenemos muchos ciudadanos que hacen ciudadanía, que tienen desayunadores, comedores, que se hacen cargo de sus parques. Conozco a una vecina de Los Olivos que vive cerca de su parque y compró una manguera larga, le hizo hoyitos y ella hace el riego por goteo de su espacio público. Anda regañando a los chamacos que pisan las matas y es la encargada de su espacio público. Nadie se lo reconoce. Vamos a tener una plataforma de puntos por ciudadanía de tal suerte que a través de transparencia, de rendición de cuentas, de los gabinetes participativos, de la posibilidad de que los servidores públicos sean recompensados conforme a la atención que le dan al ciudadano, de recompensar la ciudadanía, podamos construir ciudadanía, porque no hay ciudad sin ciudadanía. Voy corriendo porque quiero estar en el tiempo, que no diga, no voy a votar por ella porque no cumple el tiempo. No cumplió ni el tiempo, menos va a cumplir los compromisos que viene a hacer aquí. Y ciudad grande. Hermosillo es una ciudad de 1 millón de habitantes. Ya no es una ciudad chiquita, bucólica, donde nos paseábamos en el Boulevard Rodríguez los sábados, íbamos al Nova Olimpia. Yo iba, sáquenle cuentas. Ya no lo es, esta es una ciudad grande y tiene que ser observada así. Y es una ciudad grande en muchos sentidos, porque ya quisieran muchas ciudades el ser la capital del clúster minero, del cual es capital Hermosillo. Somos la capital del clúster minero y de proveeduría minera más importante del país, aunque se enojen en Zacatecas, es Sonora. Tenemos un clúster automotriz que ya lo quisieran muchas ciudades para un domingo, aeroespacial, eléctrico, electrónico. Somos una ciudad grande en muchos sentidos, sin embargo, tenemos inmensos retos. Somos una ciudad demasiado horizontal. Hoy platicábamos con Canadevi la necesidad de transitar hacia una ciudad más vertical, densificarla. Necesitamos entrarle de lleno al tema del transporte público, porque cada administración le ha dado 10 vueltas a la piola del conflicto político y jurídico que tiene el transporte público, hay que decirlo, todos colores y sabores han llegado y cada vez hay 10 vueltas más a esa piola, de tal suerte que hoy tiene un subsidio de 700 millones de pesos, pero en el 2018, según Hermosillo Cómo Vamos, lo usaba el 36% y hoy solo lo usa el 13%. Entonces, quiere decir que a pesar de que hay más subsidio, hay menos usuarios. Entonces, no es solo un tema de dinero. Hay otros retos en materia de transporte público. Yo que propongo que lo tenga la ciudad, para que lo tenga un tramo de control mucho más cerca, la sociedad civil y la ciudadanía. Porque el fideicomiso del transporte público es el único fideicomiso que yo conozco que no tiene comisario público. Entonces tenemos grandes retos con respecto a la ciudad, densificarla, tenemos el reto de hacerla más vertical, tenemos el reto del transporte público. ¿Y de dónde va a salir todo este dinero que necesitamos para enfrentar estos retos? Porque esa es la gran pregunta. Pues sí, Natalia, está muy bien todo lo que dices, sí, pero ¿de dónde? Ya se agarraron las carteras, algunos aquí dijeron, otro impuesto, otro derecho, otro aprovechamiento. Les voy a sacar algunas cuentas que suenan sencillas aquí, habrá que trabajarlas a fondo. La primera, que es cómo recolocamos el dinero de la ciudad. Yo lo decía en el debate y es una verdad. El capítulo 33,000 de servicios profesionales, técnicos y científicos se ha gastado 630 millones de pesos en 3 años. Si necesitas tanta asesoría en tu gabinete, tienes un problema. Yo por eso propongo que mi gabinete lo nombre Hermosillo Cómo Vamos. Creo que nos vamos a ahorrar mucho en asesorías porque vamos a tener a las mejores y a los mejores de la ciudad en el gabinete de la capital. 630 millones en asesorías, recoloquemos ese dinero. Vamos a mandarlo a un fondo fijo de mantenimiento. La ciudad no tiene un fondo fijo de mantenimiento, no lo tiene.
Cuando ustedes, que son empresarios, hacen su presupuesto, tienen un fondo fijo de mantenimiento para sus empresas, para sus negocios, para sus comercios. Las que son amas de casa tienen un fondo fijo para el mantenimiento de la casa. La ciudad no tiene un fondo fijo de mantenimiento. Yo propongo que el fondo fijo de mantenimiento, que sea inamovible, sea del 10% del presupuesto total de la ciudad. En este caso, tenemos un presupuesto de más o menos 5.400 millones, estamos hablando de 540 millones de pesos. Fondo fijo de mantenimiento. Tenemos que darle mantenimiento a nuestra red de distribución de agua, se calcula, quizá yo tenga alguna imprecisión, pero lo pedí por transparencia y me dijeron que hay poco más de 650 kilómetros lineales que requieren rehabilitación, en drenajes más de 1.100. Estamos en el momento de la rehabilitación porque no estuvimos bien en el momento del mantenimiento, porque la ciudad no tiene un fondo fijo de mantenimiento. Ya dijimos, 630 millones ahí, váyanle apuntando. Luego, ¿de dónde más pudiera salir? A las ciudades les dan su presupuesto conforme al número de habitantes que tienen. Nomás cierro este fondo y pues resulta que a Hermosillo se lo dan calculándole sus participaciones con el censo del año 2000 y no del 2024. Cuando teníamos 600,000 habitantes y no el casi millón que tenemos. ¿Saben cuánto hemos perdido? 398 millones de pesos. ¿Y saben cómo se recupera? Con la mano en la cintura en tribunales. Es cosa de ir a tribunales y pelearlos. Y entre esos dos ya llevamos 1,000 millones de pesos y me quedo con 3 fonditos más ahí de donde también podemos sacar recursos para nuestra ciudad. Y entonces estoy en tiempo y estoy a sus órdenes. Te invitamos a, si gustas tomar asiento, vamos a empezar a asignar las intervenciones. Son intervenciones de 2 minutos máximo por parte de los asistentes, se van a asignar de manera aleatoria y te pedimos las respuestas puntuales, así de esta manera vamos a tener la oportunidad de que cada vez de que participen el mayor número de personas. Y, a ver, tú eres la de la suerte. La de la mano. A ver, la primera intervención. Hilary Platt, ¿se encuentra Hilary Platt? Acá está, Hilary Platt. Adelante, si gustas iniciar. Sí, yo creo. Allá va un micrófono. Sí. Buenos días a todos. Buenos días, Natalia. Yo quisiera preguntar en materia de transicionar la ciudad a una más sostenible, ¿cuál sería la prioridad para su agenda? Muchas gracias, Hilary. Yo quiero presumirles un poco que Hilary forma parte de mi planilla. Es una planilla solo de ciudadanos. Hilary es ingeniera industrial con especialidad en ciudades sostenibles. Y así como está Hilary, pues también está Chepina, ella es jornalera agrícola. Cuando se viene a las reuniones se sale del campo, está piscando sandía en este momento, se sale y viene a las reuniones. También está Giovanni, estuvo muchos años atrapado en las adicciones, tiene 6 años limpio y se dedica a rehabilitar a otros jóvenes. Entonces, la planilla representa causas y Hilary representa la causa de la ciudad sostenible. Mira, yo creo que tenemos que avanzar de muchas formas. Estuve con el Colegio de Arquitectos y la Agencia para la Igualdad Urbana, Hilary, tiene como misión también que cuando hablemos de igualdad, hablemos también de que la ciudad sea sostenible, porque solo hay calidad de vida cuando la ciudad es sostenible. Entonces, tenemos que hacer la transición, uno, desde la definición de cómo es un Hermosillo sostenible, qué es un Hermosillo sostenible. Yo planteo una verdadera política pública de arborización, tener bosques urbanos, evidentemente con árboles endémicos, y aquí la sociedad civil ya avanzó muchísimo, ya tenemos mucha información para la implementación de la política pública. Sin embargo, una ciudad sostenible no es solo arborización. Es todo un planteamiento y toda una autodefinición de cómo la ciudad debe crecer. Pavimentos sí, pavimentos no, pavimentos dónde, pavimentos cómo. Yo creo que hay definiciones incluso impopulares
que se tienen que tomar con el propósito de hacer sostenible una ciudad. Gracias. Gracias, gracias a ti, Helen. Sebastián Gagiola, Cultura Bike. Gracias. Buenos días, candidata. Hola, Sebastián. Son dos preguntas. ¿Cuál es su propuesta en materia de movilidad y seguridad vial para la ciudad de Hermosillo? Y también su propuesta para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Y me gustaría que lo dijera, si se compromete a cumplir la ley y la Constitución desde este momento sobre el derecho a la movilidad, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial y los reglamentos que para Hermosillo de ella se derivan. Sí, claro que sí. De hecho, cuando tú protestas tu cargo, lo que protestas, Sebastián, es cumplir y hacer cumplir la ley. Realmente eso es lo que protestas. Entonces, digo que se le tenga que pedir, entiendo por qué se lo tienen que pedir a los candidatos, o lo entiendo, pero que se lo tengan que pedir a los candidatos realmente debería de ser innecesario, porque lo que protestamos es eso. Y yo presido la Comisión de Fiscalización, durante mucho tiempo hubo auditorías legales que lo que auditaban era efectivamente el cumplimiento de la normatividad aplicable a tu materia. Entonces, sí, claro que sí. 1, 2, no hay respuestas sencillas a problemas complejos. El problema de la movilidad que vive Hermosillo es de verdad un problema complejo. Necesitamos resolver el tema de transporte público, es el gran nudo gordiano, porque ¿cómo le pedimos a un ciudadano que se transporte de otra manera cuando el sistema de transporte no es digno, no es confiable, no es seguro? ¿Cuándo un transporte público es de calidad, Sebastián? Cuando lo usan todos, desde el CEO, cuando lo use don Norberto Larrínaga para transportarse de su casa a su trabajo, así como el obrero de la fábrica. Cuando el transporte público es el gran igualador de una sociedad, podemos decir que ese transporte público es de calidad. Hacia allá debemos aspirar, a que ese sea el transporte público de la ciudad. Cuando eso suceda, créeme, entonces habrá verdaderamente incentivos positivos a que dejemos de utilizar el automóvil. Pero pues hay que caminar hacia esa ruta, y hay que caminar hacia esa ruta sí, cumpliendo la ley, entendiendo la pirámide de la movilidad, y eso lo tenemos que entender sobre todo los automovilistas. Los automovilistas tenemos que reconocer que en la calle hay otras formas de movilidad, y no solo tenemos que reconocerlas, tenemos que aceptarlas, y no solo tenemos que aceptarlas como superiores en la pirámide de movilidad, no como inferiores. Y eso implica respeto y cuidado de estas otras formas de movilidad que tenemos en las calles. Yo empezaría de entrada por un proceso de educación, de entender la ley y entender cómo implementarla. Perdón, me hablo mucho. Gracias. Un tema es, digamos, las intervenciones pueden irse moldeando, pero digamos, es un rango, es una referencia el tiempo. Muy bien, gracias. Maestra Marilena, maestra, adelante, el micrófono va para allá. Buenos días. Pues yo voy a hacer una pregunta fuera de todas tus propuestas. Siempre me he preguntado, todos ustedes tienen muy buenas propuestas, proponen y ven a una ciudad que le falta esto, que le falta esto, que le falta esto, pero el punto es que también hay señalamientos que aquellos no hicieron, que no voy a traer esto, que no voy a hacer aquello, pero el punto para mí focal es, ¿por qué no trabajan en equipo si tantos puntos débiles tiene la ciudad y tanta riqueza tienen ustedes en sus manos para mejorar esta ciudad? De acuerdo también con la ciudadanía, porque si vemos un trabajo equilibrado entre ustedes, entre las partes que gobiernan, pues sería también un reflejo a la sociedad, porque si te fijas, entre más partidos hay, más partida está la sociedad. Entonces, a mí, en lo personal, me afecta más que si ustedes estén diciendo lo que falta, lo que no falta. Me gustaría ver un trabajo equilibrado.
para poder exigirle a una sociedad que trabaje en equipo. Entonces, ¿qué sucede con ustedes que ven tantas anomalías que no se han hecho y que no se trabaje en equipo? Es lo único que quisiera preguntar. Sí, ¿Qué sucede ahí adentro de la clase política? Es muy buena pregunta, pero yo quiero poner sobre la mesa la labor fundamental que tienen las oposiciones en el circuito democrático. La oposición tiene una tarea que es la de acotar al poder y cuestionarlo. La oposición debe representar esa agenda que le señala al poder y le acota, porque el poder absoluto se corrompe absolutamente. Si el poder no tiene quien le señale, quien le acote, quien le puntualice, yo más bien creo que habría que preguntarnos qué pasa con la oposición que nos señala, porque no hay poder perfecto de ningún color, ni del mío, que estaría gobernando Jalisco y Nuevo León. Habría que preguntarse entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sospechosamente sucediendo con esa oposición que no le está señalando al poder lo que de manera natural el poder está dejando de hacer o de manera natural el poder está haciendo incorrectamente? Yo creo que esa es una parte en que la sociedad también debe estar atenta, no solo de la labor del gobierno, sino de la labor de la oposición, porque por eso hay recursos públicos para la oposición, porque la oposición le debe rendir un servicio al sistema democrático. Ahora, ya que eres gobierno, ¿qué te toca? Por eso yo planteaba tener un gabinete mixto o participativo de crecimiento verde, y cuando hablo del sector público hablo de todos los niveles de gobierno, porque ya que estás en el gobierno, ya no es tu trabajo acotar a la oposición, ya tu trabajo es sumar, es desde el gobierno donde se hace la suma, es desde el gobierno donde se convoca a los distintos sectores, es desde el gobierno donde haces estos motores de muchas hélices para poder avanzar. Esa parte creo yo, y la verdad es que las políticas públicas son por definición participativas. Entonces, si lo que queremos es diseñar una política pública, necesitamos hacerla participativa. Y si lo que quieres es implementarla, que todavía es más complejo, es definitivamente participativa, porque hay muchas decisiones que no son populares y que necesitas el acompañamiento de la sociedad civil. Entonces, creo que ahí sí, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una obligación para tener un gobierno exitoso ser participativo. Muchas gracias, candidata. Creo que hay espacio para un par de intervenciones más. Doctor Nicolás Pineda, si puedes levantar la mano para que te pasen el micrófono. Ahí va, Jennifer nos va a ayudar. Gracias. Natalia, muchas felicidades por ser una profesionista, administradora pública tan exitosa. Gracias, y te deseo que sigas cosechando éxitos. Gracias, maestro. Mi tema es el agua. Lo sé. Los organismos de agua han sido normalmente un botín político, ¿no? Muy jugoso, es un platillo muy apetitoso y irresistible para los alcaldes. Recauda el 40% de los ingresos municipales, tiene mucha contratación, contrata mucho personal y adquiere muchos bienes y suministros, ¿no? Entonces es un botín político en Hermosillo y en todos los municipios, incluso en México, ¿no? Sin embargo, Hermosillo está en una situación muy delicada. No voy a entrar en detalles, pero creo yo que ya no está para jugar con el agua, ¿no? De acuerdo a nuestros enfoques, no se cumple la ley tampoco, ¿no? Con frecuencia se juega con el nombramiento de los directores. La ley dice que deben de ser profesionistas del sector, se entiende del agua, con experiencia en el sector. No se ha cumplido. La ley habla también de un servicio profesional de carrera dentro del agua. No se ha hecho. La ley dice que las tarifas se renuevan cada año de acuerdo a la inflación, por lo menos no se ha hecho, ¿no? En cambio, pues siempre a veces se ponen directores a modo y se juega con las tarifas y hacer caravanas con el agua a la población susceptible de buen voto, ¿no? Bueno, para no acordar. Preguntas concretas. ¿Estás dispuesta a cumplir la ley en el nombramiento de director de alguien profesional, técnico, con experiencia en el sector? ¿Estás dispuesta a
seguir lo que dice la ley en materia de tarifas. Y bueno, creo que harías para fortalecer el organismo operador de agua a nivel municipal. Y bueno, no sé si sea una cuarta, creo yo que urge reformar el marco legal, ya sea en la posición en que estés actualmente o a futuro. Urge una nueva ley de agua en el estado de Sonora e incluso cambios en el artículo 115 constitucional. Esas serían mis preguntas. Gracias. Sí, maestro, muchas gracias. Créame que leí con mucho cuidado el documento que generó Hermosillo, ¿Cómo vamos? Y la verdad me lo aprendí y ha sido parte de mi propuesta. Gobernanza, educación, mantenimiento, rehabilitación, reuso y luego nuevas fuentes de abasto. Lo entendí bien, ¿verdad, maestro? Y estoy totalmente de acuerdo. Con respecto al nombramiento, claro que sí, de hecho, debe haber responsabilidad legal cuando haces un nombramiento indebido. La ley te lo establece, forma parte de la ley de responsabilidades y sanciones el nombramiento indebido. Yo creo que a lo mejor lo que pudiéramos gatillar también desde la sociedad es la parte desde el derecho administrativo, lo que el servidor público hace mal y nadie le señala en materia de nombramientos, porque te esmeras, ¿no? El perfil de puestos o te esmeras en la ley, cómo debe ser, y a la hora de la hora, pues efectivamente surgen estos nombramientos que son indebidos y eso está tipificado en la Ley de Responsabilidades y Sanciones. Por supuesto que lo cumpliría porque soy una convencida de que si no lo cumples, pues debe ser sancionado. Si hay una actividad normada es la actividad del servicio público, lo que pasa es que pues hay tanto hueco y el cerco tiene tantos hoyos que muchas veces por ahí se escapan, pero para los ciudadanos debiera ser también como una tarea también identificar dónde están las responsabilidades de los servidores públicos y hacerlas valer ante el montón de instituciones que hay y que son tan costosas del sistema estatal o nacional anticorrupción. Primero, dos, pues cumplir la ley sin duda, maestro, eso no tiene vuelta de hoja. Lo tercero es cómo mejoramos el organismo operador. Yo creo que aquí tiene que haber un gran esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas y yo me voy a contradecir, me voy a contradecir contra algo que yo pensé durante muchos años, maestro. Yo pensaba que eran suficientes los arreglos institucionales para combatir la corrupción. Como buena administradora pública, ¿no? Y luego formada por la escuela de Duke, ¿no? En políticas públicas. Yo decía, si hay buenos arreglos institucionales, si hay buenas reglas, instituciones, seguramente vamos a combatir la corrupción. Me desdigo, no es suficiente. Se requiere voluntad. Se requiere votar en los gobiernos a gente comprometida con la honestidad y comprometida con la integridad, porque los arreglos institucionales, yo les decía, es un cerco al que se le pueden hacer hoyos y la corrupción es un demonio de 1000 cabezas, le tumbas una y estará otra y se va haciendo cada vez más sofisticada. Por lo tanto, adicional a los arreglos institucionales que podamos construir en materia de transparencia y rendición de cuentas, sí es, lo digo 30 años después de haber salido de la carrera, más de 30 años, sí es necesaria la voluntad política y es indispensable que se voten políticos comprometidos con la integridad y que no solo lo digan, sino lo hagan, porque la buena política no solo se dice, se hace, no solo se platica, se practica. Nada más déjame leerlo. Bueno, pues Hermosillo, ¿Cómo vamos? Otorga la presente constancia a Natalia Rivera Grijalva, candidata a la alcaldía de Hermosillo por Movimiento Ciudadano, por su participación en el evento Diálogos con candidatas y candidatos a la alcaldía de Hermosillo. Agradecemos su disposición por exponer sus principales propuestas para resolver los desafíos del desarrollo de Hermosillo y por el intercambio de ideas con integrantes de la red de Hermosillo Cómo vamos, conformada por representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia, especialistas, empresarios e integrantes del Grupo Ciudadano. Un fuerte aplauso y muchas gracias nuevamente.